El sol dorado derrama su luz sobre el vasto paisaje de Texas, pintando largas y perezosas sombras en el suelo. El sheriff Harlan Stone, un hombre de la ley curtido y experimentado, se encuentra resueltamente de pie en su porche. Sus manos, marcadas por años de duro trabajo y justicia, descansan firmemente en la barandilla de madera. La mirada de Harlan es inquebrantable, escudriñando el horizonte lejano con la precisión de un halcón. La brisa vespertina lleva consigo el tentador aroma de la cocina de Clara, que se extiende desde su modesta granja. Pero Harlan permanece alerta, con sus agudos ojos siempre vigilantes, listo para lo que sea que traiga la frontera. 20 años de servicio, primero como explorador de la Unión en la Guerra Civil y ahora como alguacil territorial, habían arraigado en él hábitos que se negaban a desaparecer. Su esposa Clara lo entendía, incluso lo aceptaba, aunque a veces deseaba que pudiera descansar de verdad. «La cena está casi lista», llamó Clara desde el interior, con voz cálida y firme. Harlan asintió, aunque su atención se había fijado en algo en la distancia. Una fina columna de humo se elevaba contra el cielo que se oscurecía, demasiado oscuro para ser un fuego de cocina, demasiado espeso para ser polvo. Su hijo pequeño Ethan salió de la casa, con su energía ilimitada de siempre. «Papá, mamá dice que entre ahora». Pero incluso el niño se quedó en silencio cuando notó la postura rígida de su padre. La mano de Harlan se movió inconscientemente hacia el revólver que llevaba en la cadera, un gesto que no había pasado desapercibido para Clara cuando entró en el porche. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. Ya había visto esa mirada antes, la forma en que su mandíbula se tensaba, sus ojos se entrecerraban. Era la misma expresión que había tenido cuando regresaba de misiones de reconocimiento durante la guerra, cuando la muerte se había acercado demasiado. «Humo», respondió Harlan con voz baja y ronca. «Viene de la casa de los Thompson». Se volvió hacia Clara y en sus ojos vio no solo preocupación, sino reconocimiento. Reconocimiento de algo que había esperado dejar atrás en la guerra. Algo no va bien. La tranquila velada de repente se sintió frágil, como una pompa de jabón a punto de estallar. Ethan se acercó más a su madre, sintiendo la tensión que ahora crepitaba en el aire, como un rayo lejano. La mano de Harlan permanecía en su arma, su pulgar rozando distraídamente la empuñadura desgastada que lo había acompañado en innumerables batallas. «Quizás solo estén quemando maleza», sugirió Clara, pero su voz carecía de convicción. Ella lo sabía bien, todos lo sabían. Aquí, en el límite del territorio comanche, nada era nunca tan sencillo. Harlan sacudió la cabeza lentamente, sin apartar la vista de aquella lejana señal de humo. «No», dijo finalmente. «Esto es otra cosa. Algo se acerca. Si esta historia te tiene en vilo, cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo y si alguna vez has tenido la sensación de que el peligro se acerca. No te olvides de suscribirte porque el vídeo de mañana te dejará sin palabras». El caballo de Harlan levantaba polvo mientras cabalgaba hacia el rancho de los Thompson, y su entrenamiento como explorador de la guerra civil se hacía notar a cada zancada. Se mantuvo en las tierras bajas, utilizando el terreno ondulado como cobertura, viejos hábitos que le habían salvado la vida más veces de las que podía contar. El humo se hizo más espeso a medida que se acercaba, y con él llegó un olor que esperaba no volver a encontrar nunca: el acre hedor de la violencia. El lugar de los Thompson apareció a la vista, o lo que quedaba de él. La casa principal aún ardía, sus vigas ennegrecidas se elevaban hacia el cielo como dedos acusadores. El granero estaba en ruinas y el corral estaba vacío, salvo por unas pocas formas oscuras que Harlan se negaba a mirar de cerca. Apretó la mandíbula mientras desmontaba, sacando su revólver con una facilidad experta. «¡Thompson!», gritó, aunque ya sabía que no habría respuesta. El silencio que le recibió estaba cargado de significado. Moviéndose con la cuidadosa precisión de un soldado veterano,
Harlan comenzó a leer las señales de lo que había sucedido aquí. Las huellas contaban una historia, una que le heló la sangre. Los asaltantes comanches habían estado aquí. Eso estaba claro por las distintivas huellas de sus ponis. Pero algo en el patrón le preocupaba. Estas no eran las marcas caóticas de una incursión típica. Estas huellas mostraban disciplina, organización, casi precisión militar. Esto no fue solo una incursión, murmuró para sí mismo, agachándose para examinar un conjunto particular de huellas. Esto fue una partida de exploración. Su mente se remontó a sus días rastreando los movimientos de la Confederación, reconociendo los signos reveladores de una fuerza mayor probando las defensas. Dentro de las ruinas de la casa, Harlan encontró más pruebas que hicieron que su instinto, agudizado por la guerra, se disparara. El ataque había sido metódico, coordinado. No se trataba de saquear, sino de enviar un mensaje y despejar un camino. El caballo de Harlan relinchó nerviosamente, percibiendo la tensión de su jinete. El sol se estaba poniendo, pintando la destrucción en tonos rojo sangre. Necesitaba volver con su familia, pero lo que había visto allí lo había cambiado todo. Los Thompson no solo habían sido asaltados, sino que habían sido eliminados, como si se hubieran quitado las piezas de un tablero de ajedrez. Mientras cabalgaba a toda velocidad de vuelta a su rancho, Harlan ya estaba pensando en estrategias de batalla. Clara se encontró con él en la puerta y leyó la sombría determinación en su rostro. ¿Los Thompson?, preguntó en voz baja. Se han ido, respondió él, bajando de la silla de montar. Pero ellos no son el verdadero objetivo. Esto es más grande. Vienen, Clara. Y no son solo asaltantes, son guerreros con un plan. Deberíamos ir a la ciudad, sugirió Clara, aunque ya sabía la respuesta. 20 millas de campo abierto los separaban del asentamiento más cercano. Serían blancos perfectos. No, dijo Harlan, con voz firme, mientras empezaba a catalogar mentalmente todo lo que necesitarían. El pueblo está demasiado lejos, nos quedamos aquí. Miró su hogar, viéndolo ya a través de los ojos de un soldado, trazando campos de fuego, posiciones defensivas, posibles puntos débiles. He resistido en situaciones peores en la guerra. También podemos resistir aquí. Clara asintió, con miedo y determinación en su expresión. Se había casado con un soldado y se había convertido en la esposa de un mariscal. Sabía lo que había que hacer. ¿Qué necesitas que haga? Vamos a convertir este rancho en una fortaleza, respondió Harlan, con la mente ya dando vueltas a las técnicas de fortificación que había aprendido en la guerra, y rezar para que tengamos tiempo suficiente antes de que vengan. El amanecer se abrió con un silencio inquietante que puso la piel de Harlan de gallina. No cantaban los pájaros, ni se veía ganado en la distancia. Incluso el viento parecía contener la respiración. Se situó junto a la ventana reforzada, con su rifle Springfield preparado, escudriñando el horizonte con ojos que habían visto demasiadas batallas como para pasar por alto las señales. Clara se movía silenciosamente detrás de él, comprobando sus preparativos por última vez. Los barriles de agua estaban llenos, las municiones distribuidas en posiciones clave, y el joven Ethan sabía exactamente dónde quedarse durante la lucha. Habían trabajado toda la noche, convirtiendo su hogar en una posición fortificada que habría enorgullecido al antiguo comandante de Harlan. El primer grito de guerra rompió la quietud matutina como un trueno. «Aquí vienen», dijo Harlan con calma, con voz firme a pesar del caos que estaba a punto de desatarse. A través de la bruma de la madrugada contó al menos 30 guerreros comanches que emergían de la línea de árboles, con su pintura de guerra que resaltaba contra la luz pálida. La primera oleada cargó directamente hacia el frente del rancho, exactamente como había predicho Harlan. Las trincheras que había cavado durante la noche, una técnica aprendida del brutal asedio de Petersburgo, obligaron a los guerreros a agruparse. Su primer disparo derribó al jinete principal, y el informe del Springfield resonó por toda la llanura. «¡Clara, vigila la retaguardia!», gritó,
mientras preparaba el rifle para otro disparo. La escopeta de su esposa respondió segundos después, evitando que los guerreros montados rodearan la casa. El joven Ethan se lanzó entre ellos, llevando munición de repuesto tal y como habían practicado. El entrenamiento de francotirador de Harlan durante la guerra resultó ser inestimable. Cada disparo fue medido, deliberado, diseñado no solo para golpear, sino para perturbar la coordinación de los comanches. 3 guerreros más cayeron antes de que se dieran cuenta de que no se trataba de una defensa de granja ordinaria. Pero lo que llamó la atención de Harlan no fueron los guerreros que cargaban, sino la figura solitaria que observaba desde la lejana cresta. Incluso a esa distancia podía ver la autoridad en la postura del jinete. Un jefe de guerra, estudiando sus defensas, dirigía el asalto con señales manuales que a Harlan le recordaban a los oficiales de caballería. ¡Papá! La voz de Ethan se abrió paso entre los disparos. ¡Están intentando llegar al granero! Harlan cambió de posición, observando cómo los atacantes se habían dividido en grupos más pequeños, buscando puntos débiles. Era un enfoque táctico que no esperaba de los asaltantes. Estos guerreros estaban bien entrenados, eran disciplinados. No se trataba de un simple ataque, sino de una operación militar. La escopeta de Clara volvió a disparar. Su dispersión impidió que los guerreros a caballo se acercaran demasiado a los muros. El patio delantero se había convertido en un campo de batalla, tal como había planeado Harlan, pero sabía que esto era solo el principio. El jefe de guerra no desperdiciaría a todos sus guerreros en un asalto frontal. «¡Se están retirando!», gritó Clara, con voz tensa pero controlada. Harlan asintió con gesto sombrío. «Esto solo ha sido una prueba. Están midiendo nuestra fuerza, conociendo nuestras posiciones». Miró a su familia, el orgullo mezclado con preocupación. Habían resistido la primera oleada, pero podía ver en la postura distante del jefe de guerra que se avecinaba algo más grande. «Hemos mostrado nuestras cartas», dijo en voz baja, recordando momentos similares de la guerra. «Ahora veremos las suyas». Durante la breve pausa en los combates, Harlan no perdió tiempo. Se movía con determinación, cada acción guiada por las lecciones escritas con sangre durante la guerra civil. «Ethan, tráeme esas ruedas de carreta», ordenó, desenrollando ya la cuerda de su silla de montar. «Clara, necesitaremos esos trozos de chatarra del granero». Trabajando con rapidez, comenzó a construir las mismas medidas defensivas que habían salvado a su unidad en Antietam. Se clavaron en el suelo estacas afiladas en ángulo, ocultas por la hierba alta. Se ocultaron cuidadosamente trampas de cuerda, capaces de desmontar a los jinetes, a lo largo de las posibles rutas de aproximación. Las ruedas de carreta, colocadas en posición horizontal y tachonadas de púas metálicas, destrozaban las pezuñas de cualquier caballo que tuviera la mala suerte de pisarlas. «Como en Sharpsburg», murmuró Harlan, recordando cómo unos preparativos similares habían frustrado una carga de la caballería confederada. Clara lo observó trabajar, reconociendo al soldado que emergía de debajo de la insignia de mariscal. «El granero es nuestro punto débil», explicó, colocando un cable trampa que desencadenaría una cascada de pesados troncos. «Intentarán quemarlo, pensando que nos veremos obligados a defenderlo. Ahí es cuando los tendremos». Su voz transmitía el peso de la experiencia, de las batallas ganadas con astucia y no solo con valor. Clara se colocó en el pajar, una posición de tiro oculta que atraparía a cualquier asaltante en un fuego cruzado mortal. Abajo, Harlan había creado un estrecho canal utilizando carretas volcadas y escombros, una zona de matanza que canalizaría a los atacantes hacia sus campos de tiro preparados. El sonido lejano de los tambores de guerra comenzó a crecer, un golpeteo rítmico que parecía sacudir la tierra misma. Harlan reconoció la guerra psicológica, otra táctica militar que parecía fuera de lugar para simples asaltantes. «Vienen de nuevo», advirtió, «pero esta vez serán más cautelosos. Estén atentos a los exploradores que prueban nuestras defensas». Como si sus palabras los hubieran convocado,
Un pequeño grupo de guerreros emergió de la línea de árboles, moviéndose con cuidadosa precisión. Avanzaron, buscando puntos débiles en sus fortificaciones. La primera trampa se activó. La montura de un guerrero pisó la rueda con púas, encabritándose de dolor y arrojando a su jinete. Se activaron más trampas cuando intentaron retirarse, creando el caos en sus filas. Un grupo más grande cargó contra el granero, exactamente como había predicho Harlan. La escopeta de Clara rugió desde su posición oculta, y la explosión alcanzó a los guerreros con una lluvia devastadora. Los que sobrevivieron a la descarga inicial cabalgaron directamente hacia la trampa de troncos de Harlan, y la pesada madera se derrumbó con una fuerza aplastante. ¡Papá!, gritó Ethan con urgencia. ¡Vienen más desde el este! Harlan sonrió con tristeza. Los asaltantes habían mordido el anzuelo, pensando que habían encontrado una entrada indefensa. La última de sus trampas esperaba allí, una serie de fosos ocultos que romperían su carga antes de que comenzara. Pero incluso cuando sus preparativos demostraron ser efectivos, la mente táctica de Harlan se adelantó. Estos guerreros se estaban adaptando demasiado rápido, aprendiendo de cada fracaso. El jefe de guerra en la cresta no se había movido. No había comprometido su fuerza principal. Esto seguía siendo solo una prueba, una exploración, y Harlan sabía por amarga experiencia que el verdadero ataque aún estaba por llegar. «¡Están retrocediendo de nuevo!», informó Clara, con la voz tensa por la tensión. «No», corrigió Harlan, observando la distante figura del jefe de guerra. «Se están reagrupando, y la próxima vez tendrán algo nuevo para nosotros». Harlan sabía que no podía permanecer a la defensiva. Su experiencia en el valle de Shenandoah le había enseñado que, a veces, la mejor defensa era un contraataque audaz. Al acercarse el anochecer, se preparó para una peligrosa jugada. «Voy a salir», le dijo a Clara, mientras revisaba su revólver y su cuchillo. «No esperarán que abandone nuestras fortificaciones. Eso es lo que me dará ventaja». Vio el miedo en sus ojos, pero también la comprensión. Había sido esposa de un soldado el tiempo suficiente como para saber que a veces había que arriesgarlo todo para salvarlo todo. «Tienes una hora», dijo con firmeza, agarrándole del brazo. «Entonces empezaré a disparar a todo lo que se mueva». Harlan asintió, sabiendo que iba en serio. En el fondo, Ethan observaba en silencio, aprendiendo lo que significaba ser un hombre que se mantenía firme. Harlan, utilizando las habilidades perfeccionadas durante innumerables misiones de exploración, se escabulló por un túnel oculto que había excavado debajo del granero. La misma luna que había iluminado las posiciones confederadas ahora revelaba el campamento comanche. Sus caballos estaban agrupados, lo cual era crucial para su movilidad y su éxito. Moviéndose como una sombra, Harlan se abrió camino detrás de sus líneas. Los asaltantes habían colocado centinelas, pero vigilaban el rancho, no su retaguardia. Un error que había visto cometer a jóvenes oficiales durante la guerra. Lo utilizó en su beneficio. Los caballos lo sintieron primero, pero años de trabajo con la caballería le habían enseñado a calmarlos. Silencioso como un fantasma, comenzó a cortar sus ataduras, asustándolos con suave precisión. Los animales se dispersaron en diferentes direcciones, llevándose consigo la mayor ventaja táctica de los asaltantes. Pero mientras trabajaba, un movimiento llamó su atención. Un joven guerrero, apenas un niño, lo había visto. Sus ojos se encontraron en el espacio iluminado por la luna. Por un momento, ninguno se movió. Entonces el guerrero hizo algo inesperado. Bajó su arma. «Luchas como zorro gris», dijo el joven en un inglés entrecortado. «Inteligente, no solo fuerte». Harlan mantuvo su revólver listo, pero no apuntó. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Sombra solitaria», respondió el guerrero. «Podrías haberme matado. ¿Por qué no lo hiciste?» «Por la misma razón por la que no has dado la alarma», respondió Harlan. «Sabes que algo va mal aquí. Estas no son redadas normales, ¿verdad?» La expresión de Sombra Solitaria se ensombreció. «Comerciante blanco, nos da armas.
Dice que debemos atacar o le dice al ejército dónde se esconde nuestra gente. Escupió en el suelo. ¡Deshonroso! Harlan tomó una decisión rápida. Ven conmigo, cuéntamelo todo. Podía ver la guerra dentro del joven guerrero, la lealtad a su pueblo frente a lo que él sabía que era correcto. Finalmente, Sombra Solitaria asintió. El jefe de guerra vendrá de noche, con fuego, pero no porque quiera, sino porque debe. Juntos se deslizaron de vuelta hacia el rancho, una alianza improbable, nacida del honor reconocido entre guerreros. Cuando llegaron al túnel oculto, los tambores de guerra distantes comenzaron de nuevo. Sombra Solitaria se puso tenso. «Ya vienen», susurró, con todas sus fuerzas. Harlan lo guió hacia el túnel. «Entonces, demostrémosles lo que los verdaderos guerreros pueden hacer cuando se unen». La noche estalló en caos cuando los comanches lanzaron su ataque más feroz hasta el momento. Flechas en llamas trazaron un arco en la oscuridad, prendiendo fuego a la hierba seca alrededor del rancho. El jefe de guerra había elegido bien su momento. El viento llevó las llamas y el humo directamente hacia la casa. «¡Clara, al lado oeste!», gritó Harlan, coordinando su defensa con agudos silbidos que había aprendido durante la guerra. Su esposa respondió al instante, disparando su escopeta desde una nueva posición. Habían practicado este ejercicio, moviéndose y luchando como una unidad tal como él había hecho con su equipo de exploradores durante la guerra. Sombra Solitaria demostró su valía de inmediato, gritando advertencias en su lengua materna que confundieron a los atacantes. Desde el desván, el joven Ethan hizo rodar barriles de agua por rampas improvisadas, apagando los incendios antes de que pudieran propagarse. El chico mostró los mismos nervios de acero que su padre, incluso cuando los gritos de guerra y los disparos llenaban el aire. «Están tratando de ahogarnos con el humo», gritó Clara, viendo claramente la táctica. «Nos obligan a elegir entre quemarnos o huir». Harlan ya había visto esto antes, durante una brutal campaña en Shenandoah, pero también había aprendido a contrarrestarlo. «Ethan, la señal». El chico empezó inmediatamente a accionar el fuelle que habían preparado, enviando señales de humo específicas hacia el cielo, un truco que Harlan había aprendido de los exploradores nativos americanos durante la guerra. Las señales sugerían que se acercaban refuerzos, un engaño que les hizo ganar un tiempo precioso. Pero Harlan sabía que su verdadera salvación estaba en la sorpresa que había preparado en el Campo Sur. Durante sus años como alguacil, había confiscado suficiente pólvora para crear algo especial. «Cuando dé la orden», le dijo a Clara, «golpead a esos asaltantes cerca del granero con todo lo que tengáis. Empujadlos hacia el sur». Su esposa asintió, entendiendo inmediatamente. Los años que habían pasado juntos los habían convertido en un equipo perfecto. La batalla alcanzó su punto culminante cuando los guerreros a caballo cargaron desde múltiples direcciones. Las técnicas de volea defensiva de Harlan, aprendidas de los artilleros en Gettysburg, crearon un ritmo de fuego mortal que los mantuvo desequilibrados. La posición de Clara vertió plomo en sus flancos, obligándolos a ir exactamente donde Harlan quería. «Ahora, Ethan», ordenó Harlan. El chico golpeó el pedernal contra el acero, encendiendo una mecha cuidadosamente preparada. Segundos después, el Campo Sur estalló cuando barriles de pólvora ocultos explotaron, haciendo volar a los asaltantes de sus monturas. La explosión fue perfectamente sincronizada, atrapando a la fuerza de ataque principal en la zona de muerte. El estruendo atronador de la explosión resonó por las llanuras, seguido de gritos confusos y el sonido de cascos que se retiraban. La silueta del jefe de guerra apareció brevemente contra las llamas, levantando una mano para llamar a sus guerreros. Habían perdido demasiados hombres para continuar el asalto. Mientras los asaltantes se retiraban en la oscuridad, Sombra Solitaria habló en voz baja junto a Harlan. «Se reagruparán al amanecer. Las amenazas del comerciante aún tienen poder sobre ellos». Harlan asintió con tristeza, recargando sus armas.
Entonces tenemos hasta el amanecer para descubrir cómo romper ese poder. Miró a su familia, cansada pero inquebrantable. Y creo que sé cómo vamos a hacerlo. Amanecía, y con él llegaría el renovado asalto de los comanches. Harlan sabía que tenían que actuar rápido. La casa del rancho tenía las cicatrices de la batalla, paredes chamuscadas, ventanas rotas y agujeros de bala por todas partes, pero, al igual que sus defensores, seguía en pie. «Han perdido demasiados guerreros», dijo Sombra Solitaria, mientras observaba las lejanas hogueras. «Pero el honor del Lobo Gris está ligado a las amenazas del comerciante. Debe continuar, o nuestro pueblo sufrirá». El rostro del joven guerrero mostraba el peso de sus lealtades divididas. Clara atendía a Ethan, que finalmente había sucumbido al agotamiento, mientras escuchaba su conversación. Había visto suficiente guerra como para saber que a veces las mejores batallas se libraban con palabras en lugar de balas. «Has dicho que Lobo Gris es un jefe de guerra», comentó Harlan, limpiando su rifle con una eficacia experimentada. «¿Escucharía razones? ¿Decir la verdad sobre este comerciante?» Los ojos de Sombra Solitaria se iluminaron con la posibilidad. «Lobo Gris es sabio. Sabe que estas incursiones traen más soldados, más muerte a nuestra gente. Pero el comerciante…» vaciló, buscando palabras. «El comerciante sabe dónde se esconden nuestras mujeres y nuestros niños. Amenaza con contárselo al ejército si no hacemos una incursión». Harlan dejó el rifle y, como si estuviera planeando estrategias de batalla, barajó las posibilidades en su mente. «¿Y si vas a verlo? De guerrero a guerrero. Dile lo que sabemos de los planes del mercader». «¿Confiarías en mí?», preguntó Sombra Solitaria, con auténtica sorpresa en la voz. «¿Después de todo esto?» «Sobreviví a Antietam», respondió Harlan, con una voz que transmitía el peso de ese sangriento recuerdo. «Aprendiendo a saber en quién podía confiar. Podrías haberme matado allí cuando estaba saboteando los caballos. No lo hiciste. Eso significa algo». Clara dio un paso adelante, con el rostro preocupado. «Harlan, si te equivocas en esto, entonces probablemente moriremos de todos modos», concluyó con tristeza. «Pero he visto suficiente guerra como para saber que a veces lo más valiente que puede hacer un guerrero es buscar la paz». Sombra Solitaria se irguió, comprendiendo la confianza que se depositaba en él. «Iré. Habla con Lobo Gris, pero…» Hizo una pausa, mirando fijamente a Harlan. «Si traiciono esta confianza, ¿qué pasará entonces?» Los ojos de Harlan se endurecieron. «Entonces aprenderás de primera mano por qué sobreviví a Antietam». La amenaza no se pronunció con malicia, sino con la fría certeza de un hombre que había visto lo peor de la guerra y había vivido para contarlo. El joven guerrero asintió, aceptando tanto la responsabilidad como la advertencia. Sin decir palabra, se deslizó en la oscuridad del amanecer, moviéndose como su homónimo a través de las sombras. Clara lo vio desaparecer en la noche y luego se volvió hacia su esposo. «¿De verdad confías en él? ¿O acabamos de firmar nuestra sentencia de muerte?» Harlan puso su brazo alrededor de sus hombros, con los ojos fijos en el horizonte donde comenzaban a aparecer los primeros indicios del amanecer. «Confío en él porque vi algo en sus ojos que solía ver en los míos. Un guerrero cansado de luchar las batallas de otros. Ahora solo podían esperar y rezar para que el honor significara tanto para Lobo Gris como para Sombra Solitaria». Los primeros rayos de sol pintaron el horizonte en tonos carmesí y dorado cuando Lobo Solitario regresó. Pero no estaba solo. En la cresta sobre el rancho apareció una fila de guerreros montados, cuyas siluetas resaltaban contra el cielo del amanecer. En el centro se sentaba una figura imponente que solo podía ser el propio Lobo Gris. A diferencia de antes, los guerreros no llevaban pintura de guerra. En su lugar, una sola hoguera ardiente parpadeaba detrás de ellos, con su humo elevándose directamente hacia el aire tranquilo de la mañana. Una señal que Harlan reconoció como una llamada a la negociación. «Vienen sin armas de guerra», explicó Sombra Solitaria,
con una voz que transmitía alivio y tensión a la vez. Lobo Gris desea hablar con el guerrero que lucha con la sabiduría de muchas batallas. Harlan estudió a las figuras distantes. Sus años de experiencia militar le permitían leer volúmenes en su postura y posicionamiento. No estaban dispuestos para la batalla, pero tampoco estaban completamente tranquilos. Todo dependía de lo que sucediera a continuación. «Clara», dijo suavemente, «mantén tu posición. Si esto sale mal». «Lo sé», respondió ella, con la escopeta lista pero oculta a la vista. Incluso Ethan ocupó el puesto que se le había asignado, comprendiendo la gravedad del momento. Lobo Gris descendió de la cresta, flanqueado por dos guerreros. A medida que se acercaba, Harlan pudo ver por qué inspiraba tanto respeto. El rostro del jefe de guerra estaba marcado por años de batalla. Sus ojos transmitían la misma sabiduría atormentada que Harlan veía a menudo en los veteranos de la guerra civil. Sombra Solitaria dio un paso adelante y habló en su lengua materna. Hizo un gesto a Harlan y describió la batalla de la noche con evidente respeto. Lobo Gris escuchó atentamente, con expresión impasible hasta que Sombra Solitaria mencionó al comerciante. «Luchas como alguien que ha visto la muerte y ha aprendido de ella», dijo Lobo Gris en un inglés sorprendentemente claro, dirigiéndose directamente a Harlan. «Tus trampas hablaban de batallas lejos de aquí. Tus tácticas mostraban respeto por las vidas de los guerreros, incluso cuando los derrotabas». Harlan asintió lentamente. «He visto suficiente muerte en la guerra para conocer el valor de la vida, jefe, y suficiente traición para reconocer cuando los guerreros están siendo utilizados por hombres sin honor». Los ojos de Lobo Gris se entrecerraron al oír esto. «Sombra Solitaria habla de un comerciante que mantiene a nuestra gente como rehén con amenazas. ¿Conoces a este hombre?» «Conozco a los de su clase», respondió Harlan. «Hombres que se benefician de la muerte mientras otros mueren, la misma clase que enfrentó a hermanos en la guerra que yo luché». Siguió un largo momento de silencio, roto solo por el viento de la mañana. Finalmente, Lobo Gris volvió a hablar, con su voz cargada de autoridad. «Tus palabras suenan verdaderas, pero el honor exige certeza. Entre mi gente, tales asuntos se resuelven en combate, de guerrero a guerrero». Miró fijamente a Harlan. «¿Aceptas este desafío?» Harlan sintió que Clara se tensaba detrás de él, pero su respuesta llegó sin dudarlo. «Lo haré, pero primero, dame tu palabra. Si demuestro ser digno, nos enfrentaremos juntos al comerciante». El labio de Lobo Gris se curvó ligeramente. No fue una sonrisa, sino un gesto de respeto. «De acuerdo. Al mediodía veremos si los espíritus favorecen tu causa». El sol de mediodía caía implacable mientras Harlan y Lobo Gris se enfrentaban en el espacio despejado frente al rancho. Un círculo de guerreros y colonos se había reunido para presenciar la contienda, y su habitual animosidad quedó temporalmente suspendida por la gravedad del momento. Clara estaba al borde del círculo, con el rostro enmascarado por una calma que apenas ocultaba su miedo. El joven Ethan la observaba con los ojos muy abiertos, consciente de que la vida de su padre, y quizás la de todos ellos, pendía de un hilo. «Las condiciones son simples», anunció Grey Wolf, con su voz resonando en la silenciosa reunión. «Lucharemos hasta que uno se rinda o no pueda continuar. Cada guerrero elige sus armas». Grey Wolf eligió una lanza de guerra tradicional y un cuchillo, mientras que Harlan conservó su sable de caballería de la guerra civil y su revólver. Las armas podrían haber sido diferentes, pero ambos hombres sabían que esta lucha se decidiría por algo más que el mero acero. «¡Comiencen!», gritó Sombra Solitaria en ambos idiomas. Lobo Gris se movió con la gracia fluida de un guerrero de toda la vida, dirigiendo su lanza al pecho de Harlan. Pero la respuesta de Harlan vino directamente de las sangrientas lecciones de Cold Harbor, desviando el golpe con su sable mientras se esquivaba simultáneamente. Los dos hombres se movían en círculos, cada uno buscando debilidades. El entrenamiento militar de Harlan se notaba en su disciplinado juego de pies.
mientras que la vida de guerra tribal del lobo gris se revelaba en sus ataques impredecibles. La lanza del jefe de guerra dio en el blanco primero, cortando el hombro de Harlan. Pero incluso mientras la sangre fluía, Harlan contraatacó con una técnica aprendida durante desesperadas cargas de bayoneta, convirtiendo el impulso de la herida en un agresivo empuje que hizo retroceder al lobo gris. «Luchas con el espíritu de muchas batallas», reconoció Lobo Gris, con respeto evidente en su voz, incluso mientras lanzaba otro ataque. Harlan paró la estocada, recordando duelos similares con oficiales confederados. «Y tú luchas con el honor de un verdadero guerrero», respondió, ejecutando una compleja finta que había aprendido de un maestro de la espada francés durante la guerra. La batalla continuó, cada hombre ganando y perdiendo terreno por turnos. La velocidad y agilidad superiores del Lobo Gris se enfrentaban a la experiencia y mente táctica de Harlan, curtida en la batalla. La sangre manchaba el polvo bajo sus pies, en parte de Harlan, en parte del Lobo Gris, pero ninguno de los guerreros mostraba signos de ceder. El momento decisivo llegó cuando Lobo Gris se lanzó a una poderosa estocada. Harlan reconoció el movimiento. Había visto cómo le costaba la vida a muchos jóvenes soldados. En lugar de esquivar, se lanzó al ataque, utilizando una técnica de combate cuerpo a cuerpo que le había salvado la vida en Antietam. En un movimiento fluido, Harlan desarmó a Grey Wolf, haciendo volar la lanza. Su revólver presionó el pecho del jefe de guerra, mientras que el cuchillo de Grey Wolf descansaba contra su garganta. Por un instante, ninguno se movió. Entonces, para asombro de todos, Harlan retrocedió y arrojó sus armas. «No te quitaré la vida, jefe», declaró. «Ambos hemos visto morir a demasiados buenos guerreros por las causas de otros hombres». Lobo Gris se quedó en silencio, observando a Harlan con la mirada. Luego, lentamente, bajó el cuchillo. «Quizás», dijo finalmente, «los espíritus nos han mostrado a ambos un camino mejor». Las secuelas del duelo trajeron una paz inesperada al rancho. Guerreros que habían sido enemigos apenas unas horas antes, ahora trabajaban junto a Harlan y Clara, atendiendo a los heridos de ambos bandos. Lobo Gris había ordenado a su gente que ayudara a reconstruir lo que la batalla había destruido, un gesto que decía mucho del respeto ganado a través del combate. «Entre mi gente», explicó Lobo Gris mientras ayudaba a Harlan a reparar una valla dañada. «Cuando los guerreros luchan con honor, se convierten en hermanos. Podrías haberme quitado la vida, pero elegiste un camino más difícil». Hizo una pausa y estudió a Harlan con ojos penetrantes. «Mi gente te llamará espíritu de hierro, porque tu fuerza no está solo en tus armas, sino en tu corazón». Clara trabajó junto a las mujeres comanches, compartiendo conocimientos médicos mientras trataban quemaduras y heridas de bala. Observó con asombro cómo antiguos enemigos se convertían en aliados, unidos por un entendimiento común forjado en la batalla. Sombra Solitaria había decidido quedarse, trabajando incansablemente para ayudar a reconstruir. El joven guerrero había encontrado algo que había estado buscando, un lugar donde el honor significaba más que la obediencia ciega. «Mi pueblo tiene muchos enemigos», le dijo a Harlan mientras reparaban el techo del granero. «Pero pocos amigos de verdad. Hoy, eso cambia». Ethan, que al principio se mostraba tímido con los guerreros, pronto se encontró aprendiendo sus costumbres. El propio hijo del Lobo Gris, un niño de la edad de Ethan, le enseñó a leer huellas y a moverse silenciosamente por la hierba. La fácil amistad de los niños pareció borrar los últimos rastros de sospecha entre los dos grupos. «Tu hijo tiene corazón de guerrero», le comentó Lobo Gris a Harlan, mientras observaba a los chicos practicar con pequeños arcos. Como su padre, ve más allá de la superficie de las cosas. A medida que avanzaba el día, llegaron más colonos de los ranchos vecinos, atraídos por las noticias de la paz. Muchos venían esperando encontrar destrucción, solo para descubrir algo extraordinario. Guerreros comanches y colonos trabajando codo con codo.
compartiendo comida e historias alrededor de fogatas comunales. Una anciana curandera comanche se acercó a Clara, poniendo un collar de cuentas en sus manos. «Para la mujer que lucha junto a su guerrero», dijo en un inglés entrecortado, «tu fuerza ayuda a construir esta paz». Harlan observó estos intercambios con tranquila satisfacción, recordando momentos similares después de la Guerra Civil, cuando antiguos enemigos habían depuesto las armas y encontrado un terreno común. Pero sabía que esta paz, como todas las paces, era frágil. «El comerciante no estará contento», dijo Lobo Gris, haciéndose eco de los pensamientos de Harlan. «Se beneficia de nuestro conflicto». «Entonces nos enfrentaremos a él juntos», respondió Harlan, con la mano apoyada en su revólver. «Verá que es diferente cuando sus enemigos estén unidos». Al anochecer, el rancho estaba prácticamente restaurado. Los signos de la batalla seguían presentes: paredes chamuscadas, agujeros de bala, vallas rotas. Pero ahora eran un recordatorio no de la división, sino del día en que los enemigos se convirtieron en aliados. Lobo Gris reunió a sus guerreros y se preparó para regresar a su campamento. Pero antes de partir, se volvió hacia Harlan por última vez. «Mañana cazaremos a un enemigo diferente, uno que se dedica al miedo y la traición. ¿Cabalgarás con nosotros, espíritu de hierro?» La respuesta de Harlan llegó sin dudarlo. «Hasta el final, hermano». La tranquila mañana se hizo añicos con el sonido de caballos que se acercaban. No era el movimiento disciplinado de los guerreros comanches, sino el estruendo caótico de hombres que no valoraban ni el sigilo ni el honor. El comerciante había llegado, y no estaba solo. «Harlan Stone», gritó una voz desde más allá de la puerta del rancho. «Has interferido en mis negocios por última vez». Harlan reconoció al que hablaba. Marcus Webb, un hombre que se había hecho rico vendiendo armas a ambos bandos de todos los conflictos que encontraba. De pie en el porche, Harlan contó al menos 10 pistoleros a sueldo con Webb, todos ellos con ganas de violencia. «Tu negocio consistía en obligar a buena gente a matarse unos a otros», le contestó Harlan, con la autoridad de un sheriff y un soldado. «Eso se acaba hoy». La risa de Webb era desagradable. «Mírate, jugando a ser pacificador. Entrega a ese joven comanche, sombra solitaria. Es un criminal, y tengo documentos que lo demuestran. O tal vez simplemente quemaré este lugar como hice que los indios hicieran con la casa de Thompson». La confesión flotaba en el aire como el humo de un arma. Detrás de Harlan, Clara se colocó en silencio junto a una ventana, con la escopeta preparada. Ethan se puso en posición defensiva sin que se lo dijeran, con el rostro joven y decidido. De repente, los gritos de guerra resonaron en el aire. Grey Wolf y sus guerreros salieron de sus escondites alrededor del rancho, con flechas en la cuerda y rifles preparados. Habían previsto este enfrentamiento y se habían preparado en consecuencia. Los hombres de Webb se movieron nerviosamente, dándose cuenta de que estaban rodeados. «¿Ahora te pones del lado de los salvajes, Stone?», se burló Webb, aunque su voz había perdido algo de confianza. «No», respondió Harlan con calma, bajando del porche. «Me pongo del lado de los guerreros contra un hombre que no tiene honor. Amenazaste a sus familias, los obligaste a atacar a colonos inocentes. ¿Cuántos murieron para llenarte los bolsillos, Webb?» «¡Demuéstralo!», gruñó Webb, moviendo la mano hacia su arma. «Ya lo hemos hecho», resonó la voz de Lobo Gris mientras avanzaba a caballo. «Tus propias palabras te condenan. El alguacil territorial lo ha oído todo». En el momento justo, el alguacil Thompson y sus ayudantes salieron de detrás del granero con los rifles en alto. Habían llegado en secreto durante la noche, esperando a que Webb se incriminara a sí mismo. El rostro de Webb se retorció de rabia. Desenvainó su arma con la velocidad de una serpiente, apuntando a Harlan. Pero antes de que pudiera disparar, 3 flechas y el doble de balas dieron en el blanco. El comerciante cayó de su caballo, con una expresión de incredulidad ante la posibilidad de que su imperio de miedo, construido con tanto cuidado, pudiera desmoronarse tan rápidamente.
Sus hombres, al ver a su patrón muerto y rodeados, sabiamente optaron por rendirse. Mientras los agentes se acercaban para hacer los arrestos, Grey Wolf se acercó a Harlan. «El círculo se ha completado», dijo el jefe de guerra. «La fuente de veneno ha sido eliminada de nuestros dos pueblos». Harlan asintió, observando cómo los colonos y los guerreros comanches trabajaban juntos para asegurar a los prisioneros. «Así es como se construye la paz», respondió. «No a través del miedo, sino a través de la confianza ganada en la batalla y honrada en la victoria». El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el rancho de Harlan Stone, pero esta vez caían sobre un escenario muy diferente al de días atrás. Los edificios marcados por la batalla se erguían como testigos silenciosos del cambio que había barrido este rincón de la frontera. Harlan estaba sentado en la mesa de la cocina, compartiendo un desayuno tranquilo con Clara y Ethan. El simple hecho de partir el pan juntos se sentía más precioso ahora, después de haber estado tan cerca de perderlo todo. Su medalla de la guerra civil, guardada durante mucho tiempo en un cajón, ahora colgaba sobre la chimenea, no como recordatorio de la división, sino de cómo las lecciones de una guerra habían ayudado a evitar otra. «La familia Thompson se está reconstruyendo», mencionó Clara, sirviendo café. «La gente de Lobo Gris les está ayudando. ¿Quién hubiera pensado que veríamos algo así?» Afuera, el sonido de caballos que se acercaban llamó su atención. Lobo Gris y Sombra Solitaria aparecieron en el patio. Su presencia ya no causaba alarma, sino una anticipación bienvenida. «¡Espíritu de hierro!», gritó Lobo Gris cuando Harlan se encontró con ellos en el porche. «Hoy hemos cabalgado hacia el norte, de vuelta a nuestros terrenos de caza. Pero primero, traemos noticias. El ejército ha accedido a reconocer nuestro territorio, gracias a la palabra del mariscal Thompson sobre los planes de Webb». Sombra Solitaria desmontó, acercándose a Harlan con el porte formal de un guerrero. «Mi pueblo recordará lo que ha sucedido aquí», dijo. «Cómo un soldado que conocía la guerra eligió la paz, y cómo los enemigos se convirtieron en hermanos». Ethan salió corriendo para despedirse de sus nuevos amigos, llevando un pequeño paquete. Dentro estaba su precioso catalejo de latón, un regalo para el hijo de Lobo Gris. El jefe de guerra lo aceptó con solemne dignidad, comprendiendo el vínculo que se había formado entre los niños y que apuntaba hacia un futuro mejor. «Siempre tendréis amigos entre los comanches», declaró Lobo Gris, entregando a Harlan una pipa de la paz bellamente elaborada. «Cuando otros hablen de guerra, recordaremos Espíritu de Hierro, que nos enseñó que la mayor victoria es la batalla no librada». Clara se unió a ellos, llevando comida que había preparado para el viaje. Las mujeres comanches le habían mostrado sus métodos curativos, y ella había compartido sus propios conocimientos. Un intercambio que salvaría vidas en ambos bandos en los años venideros. Mientras los guerreros se preparaban para partir, Harlan estaba en el porche, con Clara abrazada y el joven Ethan entre ambos. La brisa matutina traía la promesa de un cambio, de un nuevo entendimiento entre pueblos que antes solo se habían visto como enemigos. «¿Volverán, papá?», preguntó Ethan, mientras observaba cómo los jinetes desaparecían en la distancia. «Volverán, hijo», respondió Harlan, tocando inconscientemente con la mano la medalla de la guerra civil que había sobre la chimenea. Porque a veces las batallas más duras que libramos no son contra enemigos, sino contra el miedo y la desconfianza que nos hacen ver enemigos donde podríamos encontrar amigos. El sol se elevaba sobre las llanuras de Texas y su luz caía sobre un rancho que se había convertido en algo más que una granja. Se había convertido en un símbolo de lo que es posible cuando los hombres valientes eligen la paz en lugar de la venganza, el entendimiento en lugar del miedo y el honor en lugar del odio. Si crees que esta historia es increíble, no te pierdas nuestro próximo video. Asegúrate de suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Hasta la próxima. Recuerda que a veces las mayores victorias no provienen de las batallas que libramos,
sino de la paz que elegimos construir.